Bienvenidos a El Relator Oscuro. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún caso. Este canal se sostiene gracias a tu apoyo, así que si valoras este contenido, considera dejar tu like y compartir este video. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más desgarradores y simbólicos de impunidad estructural en Centroamérica. Una niña de 9 años, una familia con conexiones de poder, una escena del crimen deliberadamente destruida y 26 años de una batalla legal que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el caso de Katia Miranda Jiménez, un crimen que expuso las entrañas podridas del sistema judicial salvadoreño y que nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto dinero, cuánta influencia y cuánto poder se necesitan para escapar de la justicia cuando la víctima es solo una niña? Prepárense, porque esta historia les va a remover por dentro. Abril de 1999. Playa Los Blancos, El Salvador. Un lugar que debería evocar imágenes de tranquilidad y descanso, se convirtió en el escenario de una pesadilla que marcaría a todo un país. Katia Natalia Miranda Jiménez, una niña de apenas 9 años, fue brutalmente agredida, violada y asesinada. Su pequeño cuerpo fue encontrado sin vida y las circunstancias del crimen eran tan atroces que desde el primer momento quedó claro que esto no era un acto de violencia común. Era algo mucho más oscuro, algo que involucraba a personas cercanas a la niña. Hilda Jiménez, la madre de Katia, no tardó en señalar a los responsables. Su dedo acusador apuntaba directamente hacia la familia paterna de la niña, Carlos Miranda, el abuelo paterno de Katia, y 2 de sus hijos. Imaginen el horror de esta madre, no solo perdiendo a su hija de la manera más terrible e imaginable, sino descubriendo que los sospechosos eran miembros de su propia familia extendida. Pero aquí es donde la historia toma un giro que va más allá del crimen en sí, porque lo que sucedió después del asesinato de Katia no fue justicia, sino una demostración sistemática de cómo el poder, el dinero y las conexiones pueden comprar impunidad en un sistema corrupto. Las primeras horas después del descubrimiento del cuerpo de Katia fueron cruciales, pero también fueron el momento en que comenzó la obstrucción. Los procedimientos policiales iniciales fueron, en palabras de investigadores independientes y organizaciones de derechos humanos, increíblemente irregulares. La escena del crimen, que debía ser preservada meticulosamente para recolectar evidencia forense crucial en un caso de violencia sexual y homicidio, fue completamente comprometida. No estamos hablando de errores menores o de negligencia accidental. Estamos hablando de una destrucción deliberada o groseramente negligente de la evidencia más importante del caso. La Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador posteriormente documentaría estos errores increíbles en un informe especial del año 2002. Amnistía Internacional, en 2003, emitiría una declaración devastadora titulada 4 años de impunidad, expresando su profunda preocupación por la incapacidad del sistema judicial salvadoreño para esclarecer los hechos. Pero en ese momento, en 1999, lo que estaba sucediendo era una maniobra calculada, sin evidencia forense sólida, sin muestras biológicas preservadas adecuadamente, sin una cadena de custodia confiable. ¿Cómo se podría probar la violación? ¿Cómo se podría vincular definitivamente a los sospechosos con el asesinato? La respuesta es simple y brutal: no se podía, y esa era exactamente la intención. Cuando personas con recursos económicos, influencia política o conexiones con las autoridades están involucradas en un crimen, la primera línea de defensa no es probar su inocencia, es asegurarse de que nunca exista evidencia suficiente para probar su culpabilidad. Y en el caso de Katia Miranda, esa estrategia funcionó a la perfección. Los sospechosos principales, con sus posibles conexiones y el dinero necesario para contratar las mejores defensas legales, se beneficiaron directamente de esta falla procesal inicial. La destrucción de la escena del crimen no fue un accidente, fue el primer acto de una tragedia judicial que se extendería por más de 2 décadas. Lo más perturbador de todo esto es que la familia de Katia lo vio venir. Hilda Jiménez sabía quiénes eran los responsables. Los había identificado desde el principio. Pero en un sistema donde la justicia se puede comprar, donde los procedimientos se pueden manipular y donde las conexiones valen más que la evidencia, su testimonio no fue suficiente.
El mensaje era claro. En El Salvador de finales de los 90, si tenías el dinero y las conexiones adecuadas, podías literalmente salirte con la tuya, incluso después de cometer el crimen más horrendo imaginable contra una niña indefensa. Este fue solo el comienzo de una batalla legal que revelaría las profundidades de la corrupción sistémica en el país. El año 2000 marcó el primer gran golpe para la familia de Katia y para cualquiera que creyera en la posibilidad de justicia en este caso. Carlos Miranda, el abuelo paterno de la niña y principal sospechoso, fue exonerado de los cargos de homicidio y violación. Lean eso de nuevo, exonerado. No porque se demostrara su inocencia, sino porque las investigaciones conducidas por la Fiscalía fueron tan deficientes, tan comprometidas desde el inicio, que no pudieron reunir la evidencia necesaria para sostener las acusaciones más graves. Esta decisión judicial no fue simplemente un revés legal, fue una bofetada en el rostro de la justicia. Fue la confirmación de que todo lo que había sucedido en 1999, la destrucción de la escena del crimen, los procedimientos irregulares, la falta de diligencia investigativa, había sido efectivo. Los responsables habían logrado su objetivo, crear suficiente confusión y eliminar suficiente evidencia como para que ningún fiscal pudiera armar un caso sólido. Y en un sistema judicial que requiere pruebas más allá de toda duda razonable, la ausencia de evidencia equivale a la libertad de los acusados, sin importar cuán clara sea su culpabilidad moral. Para Hilda Jiménez, esta exoneración representaba algo más que una derrota legal. Era la confirmación de que el Estado salvadoreño había fallado en su deber más fundamental: proteger a sus ciudadanos más vulnerables y garantizar que los responsables de crímenes atroces enfrenten consecuencias. Katia era una niña de 9 años. No tenía dinero, no tenía poder, no tenía conexiones. Lo único que tenía era una madre que luchaba desesperadamente por obtener justicia en un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Las organizaciones de derechos humanos comenzaron a tomar nota. El caso de Katia Miranda no era único en El Salvador, un país marcado por décadas de violencia, guerra civil y una cultura profunda de impunidad. Pero había algo particularmente simbólico en este caso: la brutalidad del crimen, la edad de la víctima, las acusaciones contra miembros de la propia familia con posibles conexiones de poder y la flagrante manipulación del proceso judicial lo convirtieron en un emblema de todo lo que estaba mal en el sistema de justicia salvadoreño. En 2002, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador publicó su informe especial sobre el caso, documentando meticulosamente las fallas investigativas y los procedimientos irregulares. El informe fue devastador en sus conclusiones. El Estado había fallado en cada nivel, desde los primeros respondientes que comprometieron la escena del crimen, hasta los fiscales que no pudieron o no quisieron construir un caso sólido, hasta los jueces que permitieron que los acusados principales fueran exonerados de los cargos más graves. Todo el sistema había conspirado, ya sea activamente o por negligencia, para garantizar que Katia Miranda nunca obtuviera justicia. Un año después, en 2003, Amnistía Internacional elevó el caso al escenario internacional con su declaración 4 años de impunidad. La organización no usó términos ambiguos. Expresó su profunda preocupación por la incapacidad del sistema judicial salvadoreño para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Pero más allá de las palabras diplomáticas, el mensaje era claro. Esto no era incompetencia, era complicidad sistémica. Era una demostración de cómo un Estado puede utilizar sus propias instituciones no para impartir justicia, sino para obstruirla. Durante estos años, mientras las organizaciones internacionales documentaban el fracaso del Estado y Hilda Jiménez continuaba su batalla solitaria, los acusados principales vivían sus vidas. Carlos Miranda, exonerado de los cargos de violación y asesinato, era un hombre libre. El dinero que potencialmente se gastó en su defensa, los recursos legales movilizados para protegerlo, las conexiones utilizadas para influir en el proceso, todo había valido la pena. Desde su perspectiva, el sistema había funcionado exactamente como debía, protegiendo a aquellos con el poder y los recursos para manipularlo. Pero para la familia de Katia y para los defensores de derechos humanos, esta primera fase del caso solo confirmaba lo que muchos ya sabían.
En El Salvador, la justicia no era ciega, era selectiva. Y si eras lo suficientemente poderoso, lo suficientemente rico, o tenías las conexiones adecuadas, podías cometer los crímenes más atroces y salir impune. Este era el verdadero costo de la impunidad estructural, y Katia Miranda se había convertido en su símbolo más doloroso. Después de una década de aparente silencio judicial, algo inesperado sucedió en 2009. La Fiscalía de El Salvador reinició el proceso criminal contra Carlos Miranda, el abuelo de Katia, pero esta vez con una estrategia diferente y reveladora. En lugar de intentar nuevamente probar los cargos de violación y homicidio, que requerirían la evidencia forense que deliberadamente se había destruido en 1999, los fiscales optaron por una ruta alternativa: acusar a Miranda y a otros 6 individuos de secuestro agravado de la niña. Esta maniobra legal merece un análisis cuidadoso, porque revela mucho sobre cómo funciona la justicia cuando la evidencia ha sido comprometida y cuando los recursos financieros de los acusados les permiten contratar las mejores defensas. El secuestro agravado era un cargo que podía probarse con un estándar de evidencia diferente, uno que no dependía tanto de la evidencia forense destruida. Era en esencia un plan B judicial, un intento de obtener alguna forma de condena cuando la condena ideal se había vuelto imposible debido a las fallas iniciales del sistema. En 2011, Carlos Miranda fue condenado por secuestro agravado. Los demás acusados fueron declarados culpables como cómplices y sentenciados a 8 años y 10 meses de prisión. Para algunos observadores externos, esto podría parecer una victoria. Después de todo, el principal sospechoso finalmente había sido condenado y encarcelado. El dinero gastado en su defensa legal no había sido suficiente para mantenerlo completamente libre. Pero para quienes entendían las complejidades del caso, esta condena era algo muy diferente. Era justicia cosmética. ¿Qué significa justicia cosmética? Es cuando un sistema judicial, incapaz o no dispuesto a abordar los crímenes reales, opta por una condena menor que da la apariencia de responsabilidad sin realmente alcanzarla. Carlos Miranda fue condenado por secuestrar a Katia, pero seguía exonerado de violarla y asesinarla. Estos eran los crímenes centrales, los actos de violencia de género y feminicidio infantil que habían destrozado a una familia y horrorizado a una nación. Y oficialmente, según el sistema judicial salvadoreño, nadie era responsable de ellos. Esta estrategia de perseguir cargos menores cuando los cargos mayores son difíciles de probar es común en sistemas judiciales comprometidos. Permite al Estado decir que hizo algo, que hubo consecuencias, que el sistema funcionó, pero es una mentira conveniente. La verdad es que la impunidad para los crímenes más graves permanecía intacta. El derecho de la familia de Katia a conocer la verdad completa, a ver a los responsables condenados por lo que realmente hicieron, había sido nuevamente negado. Y el mensaje enviado a la sociedad salvadoreña era peligroso. Si tienes suficiente dinero y poder para comprometer una investigación desde el principio, puedes convertir un caso de violación y asesinato en una condena menor por secuestro. Pero algo estaba cambiando en El Salvador. La presión de la sociedad civil, el trabajo incansable de organizaciones de derechos humanos y la persistencia inquebrantable de Hilda Jiménez estaban comenzando a tener un impacto. El caso de Katia Miranda se había convertido en algo más que un crimen individual, se había transformado en un símbolo de una lucha más amplia contra la impunidad sistémica. Y en 2023, más de 2 décadas después del crimen, hubo un reconocimiento oficial sin precedentes. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto declarando el 13 de marzo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad de Crímenes contra Niños y Adolescentes. La fecha no fue casual, estaba directamente vinculada al caso de Katia Miranda. Este acto legislativo representaba un reconocimiento tácito y público de algo que las organizaciones de derechos humanos habían estado diciendo durante años. El Estado salvadoreño tenía una deuda histórica de justicia con Katia y con innumerables otros niños y adolescentes cuyos casos habían sido comprometidos por la negligencia, la corrupción y la obstrucción sistémica. Los legisladores que promovieron este decreto fueron claros en sus intenciones.
Querían destacar la necesidad de eliminar las lagunas legales y los patrones de comportamiento institucional que permitían que crímenes contra menores quedaran sin castigo. Era una admisión de que había algo fundamentalmente roto en el sistema, que el dinero y las conexiones no deberían poder comprar la libertad después de cometer atrocidades contra los más vulnerables. Pero también era, en muchos sentidos, muy poco y muy tarde. Para Hilda Jiménez y su hija sobreviviente, Gina Miranda Jiménez, este reconocimiento oficial probablemente trajo sentimientos encontrados. Por un lado, después de décadas de lucha, el Estado finalmente admitía públicamente que había fallado. Por otro lado, ningún día conmemorativo devolvería a Katia. Ninguna declaración legislativa cambiaría el hecho de que Carlos Miranda había sido condenado solo por secuestro, no por los crímenes que realmente destruyeron a su familia. Y ninguna cantidad de reconocimiento simbólico borraría el trauma de 24 años de revictimización a través de un sistema judicial que repetidamente les había fallado. Este era el estado del caso en El Salvador a nivel doméstico, una condena parcial que no reflejaba la verdad de lo ocurrido, un reconocimiento político tardío que admitía el fracaso del sistema y una familia que todavía esperaba justicia real. Pero la batalla estaba lejos de terminar, porque el caso de Katia Miranda estaba a punto de dar un salto crucial a un escenario completamente diferente, uno donde el Estado de El Salvador ya no podría controlar la narrativa ni manipular el proceso. Cuando las instituciones nacionales fallan sistemáticamente, cuando el dinero y el poder pueden comprar la impunidad y cuando décadas de lucha en los tribunales locales no producen justicia, existe un último recurso para las víctimas en América Latina, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en julio de 2025, el caso de Katia Miranda Jiménez finalmente llegó a su máxima instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había estado revisando el caso, catalogado como caso número 13.938. Después de analizar exhaustivamente los méritos y las fallas del sistema judicial salvadoreño, la comisión tomó una decisión histórica: someter el caso a la jurisdicción de la Corte IDH. Los peticionarios principales en este proceso fueron José Benjamín Cuellar Martínez, del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, y crucialmente, Hilda María Jiménez Molina, la madre de Katia, quien después de 26 años seguía luchando incansablemente por justicia. La submisión del caso a la Corte IDH representaba un cambio fundamental en la narrativa legal. Ya no se trataba de probar la culpabilidad de individuos específicos por la violación y el asesinato de Katia. Eso seguía siendo responsabilidad del sistema judicial salvadoreño. Ahora se trataba de algo más profundo y potencialmente más impactante: probar que el Estado de El Salvador como entidad había violado sus obligaciones internacionales de derechos humanos, que había fallado en su deber de proteger a Katia, de investigar efectivamente su muerte y de garantizar justicia para su familia. La comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por múltiples violaciones de instrumentos regionales de derechos humanos. Las acusaciones eran devastadoras en su alcance y precisión. Primero, violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el debido proceso y la protección judicial. La comisión argumentaba que las investigaciones ineficaces, los procedimientos irregulares, la destrucción de evidencia y los procesos judiciales que se prolongaron por décadas sin esclarecer completamente los hechos constituían una violación clara de estas garantías fundamentales. Segundo, violaciones del artículo 19 de la misma convención, que protege específicamente los derechos de los niños en conexión con los derechos a la vida y a la integridad personal. Katia era una niña de 9 años y el Estado tenía una obligación agravada de protegerla. No solo falló en prevenir su muerte, sino que su respuesta posterior al crimen fue tan deficiente que constituyó una violación adicional de sus derechos fundamentales, incluso después de su muerte. Pero quizás lo más significativo era la tercera categoría de violaciones, el artículo 24 de la Convención Americana, que garantiza la igualdad ante la ley,
y, crucialmente, el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, punir y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta inclusión era fundamental porque reenmarcaba la violencia contra Katia no solo como un crimen individual, sino como un acto de violencia de género que el Estado tenía el deber específico de investigar con debida diligencia y perspectiva de género. La Convención de Belém do Pará había sido ratificada por El Salvador, lo que significa que el país había asumido obligaciones internacionales específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. Al fallar en investigar efectivamente el caso de Katia, al permitir que la escena del crimen fuera destruida, al no aplicar una perspectiva de género en las investigaciones y al contentarse con una condena parcial por secuestro mientras dejaba los crímenes de violación y feminicidio en la impunidad, El Salvador había violado estas obligaciones internacionales. Este marco legal internacional cambiaba completamente la dinámica del caso. Ya no se trataba de si Carlos Miranda y los otros acusados habían cometido los crímenes. Eso era casi secundario en este nivel. Se trataba de si el Estado, como institución, había cumplido con sus deberes fundamentales. Y la respuesta, según la Comisión Interamericana, era un rotundo no. El Estado había fallado en proteger los derechos de Katia en vida, había fallado en investigar efectivamente su muerte, había fallado en garantizar justicia para su familia y había fallado en cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a la violencia de género. La responsabilidad internacional del Estado en casos como este se basa en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, el deber de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar esos derechos. Cuando un Estado ratifica tratados internacionales de derechos humanos, no simplemente firma un documento, asume obligaciones concretas y ejecutables. Y cuando falla en esas obligaciones de manera tan flagrante y prolongada, como en el caso de Katia Miranda, puede y debe ser responsabilizado internacionalmente. La belleza y el poder del sistema interamericano radica precisamente en esto. Proporciona un mecanismo de rendición de cuentas cuando los sistemas nacionales han sido completamente comprometidos. Cuando el dinero, el poder y las conexiones pueden comprar la impunidad a nivel nacional, el sistema internacional puede intervenir para decir, no, esto no es aceptable y habrá consecuencias. Para Hilda Jiménez, después de 26 años de puertas cerradas, evidencia destruida y justicia negada, finalmente había una instancia que no podía ser comprada, influenciada o manipulada por los mismos poderes que habían protegido a los responsables de la muerte de su hija. La Corte Interamericana representaba quizás por primera vez una esperanza real de responsabilidad. Las medidas de reparación solicitadas por la Comisión Interamericana a la Corte IDH van mucho más allá de la simple compensación económica. Y esto es crucial para entender la verdadera naturaleza y el poder potencial de este caso. Cuando la Corte IDH emita su sentencia, no solo estará ordenando al Estado de El Salvador que pague una suma de dinero a la familia de Katia, estará mandatando una transformación estructural completa de cómo el país maneja casos de violencia contra mujeres y niños. La primera categoría de reparaciones se centra en las víctimas sobrevivientes, Hilda Jiménez y Gina Miranda Jiménez. La comisión solicita reparación integral, tanto material como inmaterial. Esto incluye compensación económica por el daño sufrido, pero va mucho más allá. Se requieren medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de estas dos mujeres que han vivido más de 2 décadas con el trauma de la pérdida de Katia y la revictimización constante por parte de un sistema judicial que las falló repetidamente. El reconocimiento del daño psicosocial es fundamental aquí. No estamos hablando solo de la pérdida de un ser querido. Estamos hablando del trauma adicional causado por un sistema que destruyó evidencia, que permitió que los responsables de los crímenes más graves quedaran impunes, que ofreció solo una condena cosmética por secuestro mientras dejaba los crímenes de violación y asesinato sin castigo. Cada año de lucha legal, cada audiencia judicial que terminaba en frustración,
Cada vez que Hilda tuvo que repetir su historia solo para ver cómo el sistema fallaba nuevamente, fue un acto de revictimización. Y eso merece reconocimiento y reparación específica. Pero las medidas de reparación más significativas, las que tienen el potencial de cambiar no solo el caso de Katia, sino el futuro de la justicia en El Salvador, son las medidas de no repetición y reforma estructural. La Comisión requiere que la Corte ordene al Estado realizar una investigación y proceso penal de manera diligente, efectiva, con perspectiva de género y dentro de un plazo razonable. El objetivo es claro: esclarecer completamente los hechos, identificar todas las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes. Esto significa que la condena parcial por secuestro es oficialmente insuficiente. Si la Corte IDH sigue el pleito de la Comisión, forzará al Estado de El Salvador a reabrir o reorientar las investigaciones hacia los crímenes centrales de violación y homicidio, y potencialmente, y esto es crucial, investigar a los responsables de la obstrucción judicial inicial, porque la destrucción de la escena del crimen en 1999 no fue un accidente, fue el acto fundacional de la impunidad en este caso. Y quienes fueron responsables de esa destrucción, ya sean oficiales de policía, personal forense o cualquier otra persona que tuvo acceso e influencia, también deben ser investigados y, si corresponde, sancionados. Pero el mandato de reforma va aún más profundo. La Comisión solicita el fortalecimiento de la capacidad institucional de las instancias judiciales para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas. Esto implica fortalecer entidades clave como el Ministerio Público, la policía, los tribunales y los servicios de medicina forense. Y no estamos hablando solo de darles más dinero, aunque los recursos financieros son necesarios. Estamos hablando de recursos humanos capacitados, de protocolos específicos para casos de violencia de género, de mecanismos para garantizar investigaciones efectivas y no revictimizantes. La necesidad de reforzar específicamente a la policía y la medicina forense refleja directamente la falla inicial de 1999. La Corte IDH, al ordenar estas reformas, estará utilizando el caso de Katia Miranda como un catalizador para corregir las fallas sistémicas que han desprotegido históricamente a toda la población femenina de El Salvador. Es una forma de convertir esta tragedia individual en una herramienta para el cambio social. Adicionalmente, la Comisión solicita medidas que garanticen transparencia y cambio cultural en el sistema de justicia. El Estado debe adoptar indicadores sobre el acceso a los sistemas de justicia por parte de mujeres y niñas, monitoreando específicamente la respuesta dada a hechos de violencia de género. Estos indicadores deben incluir datos sobre prácticas judiciales destinadas a eliminar obstáculos de discriminación, considerando factores interseccionales que puedan agravar esa discriminación. Y quizás lo más poderoso, se exige que el Estado evalúe públicamente las acciones, políticas públicas y normativas adoptadas en relación al contexto de violencia contra las mujeres, informando periódicamente los resultados. Esta evaluación debe ser pública, transparente y debe servir de base para reforzar las medidas de prevención, investigación y sanción. En otras palabras, el Estado no podrá simplemente hacer cambios cosméticos y declarar victoria. Tendrá que demostrar, con datos concretos y evaluaciones públicas, que está realmente combatiendo el patrón de impunidad. Estas medidas demuestran que la Corte IDH no está simplemente juzgando un caso del pasado, está mandatando un futuro diferente. Un futuro donde casos como el de Katia Miranda no puedan volver a ocurrir porque el sistema ha sido reformado estructuralmente. Un futuro donde el dinero y las conexiones no puedan comprar la destrucción de evidencia o la obstrucción de la justicia. Un futuro donde la violencia contra mujeres y niñas sea tratada con la seriedad, la diligencia y la perspectiva de género que siempre debió tener. El legado de Katia Miranda, si estas medidas son implementadas efectivamente, será profundo. Su caso, que comenzó como una tragedia de impunidad, podría convertirse en el catalizador que finalmente obligó a El Salvador a confrontar sus demonios institucionales. Los 26 años de lucha de su madre, las décadas de trabajo de organizaciones de derechos humanos
y el proceso ante el sistema interamericano habrán valido la pena si logran crear un sistema donde ninguna otra niña tenga que sufrir lo que Katia sufrió y donde ninguna otra familia tenga que enfrentar la obstrucción sistemática que la familia Miranda Jiménez enfrentó. Pero la implementación será el verdadero test. Las sentencias de la Corte IDH son vinculantes, pero su efectividad depende de la voluntad del Estado de cumplirlas. Y ahí es donde la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, y especialmente Hilda Jiménez y sus representantes legales, tienen un rol crucial: monitorear rigurosamente que el Estado cumpla con cada aspecto de la sentencia, que los recursos prometidos lleguen a las instituciones que los necesitan, que las capacitaciones se realicen efectivamente, que los indicadores se implementen y se reporten públicamente. Porque sin ese monitoreo constante, existe el riesgo de que incluso una sentencia de la Corte IDH se convierta en otro documento más, otra promesa incumplida en un largo historial de fallas del Estado. El caso de Katia Miranda Jiménez nos confronta con preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia, el poder del dinero y las conexiones, y el costo humano de la impunidad estructural. Durante 26 años, este caso ha sido un recordatorio doloroso de que en muchos sistemas judiciales de América Latina, la justicia no es un derecho universal, sino un privilegio que se puede comprar, manipular o destruir si tienes los recursos adecuados. Pero también es una historia de resistencia extraordinaria. Hilda Jiménez nunca se rindió. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales nunca dejaron de presionar. Y ahora, con el caso ante la Corte Interamericana, existe una posibilidad real de que el sacrificio de Katia no haya sido en vano, de que su muerte pueda forzar la transformación de un sistema entero, de que ninguna otra niña tenga que sufrir lo que ella sufrió, y ninguna otra familia tenga que enfrentar décadas de obstáculos, obstrucción y puertas cerradas. La sentencia de la Corte IDH, cuando llegue, no devolverá a Katia, no borrará el dolor de 26 años, pero puede hacer algo igualmente importante. Puede establecer un precedente que diga claramente que la impunidad tiene un costo, que los estados no pueden simplemente mirar hacia otro lado cuando el dinero y el poder intentan comprar la justicia, y que existe un sistema internacional dispuesto a responsabilizar a quienes fallan en su deber más fundamental de proteger a los más vulnerables. Este caso nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos en este canal, por qué documentamos estas historias, por qué no podemos permitir que casos como el de Katia sean olvidados, porque la memoria es resistencia, la documentación es justicia, y cada vez que contamos estas historias estamos diciendo: no aceptamos esto como normal. No aceptamos que el poder pueda destruir pruebas y salir impune. No aceptamos que transcurran 26 años sin respuestas completas. Si este caso te impactó, si crees que más personas necesitan conocer la historia de Katia Miranda, comparte este video. Deja un comentario contando qué te hizo reflexionar. Y si quieres apoyar este tipo de investigaciones profundas que requieren semanas de trabajo, considera convertirte en miembro del canal o apoyarnos en Patreon. Este contenido existe porque ustedes lo hacen posible, porque creen que estas historias merecen ser contadas y porque juntos estamos construyendo una comunidad que no acepta la impunidad como inevitable. Katia Miranda Jiménez, 9 años, una vida arrebatada, 26 años de lucha y una batalla que continúa. Que su nombre nunca sea olvidado, que su caso sea el catalizador del cambio y que finalmente, después de tanto tiempo, haya justicia. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerden, la justicia puede tardar, pero mientras sigamos hablando, mientras sigamos documentando, mientras sigamos exigiendo, nunca será demasiado tarde.